¿Qué pasaría si pudiéramos volver a hablar con un ser querido que ya no está? Tener una última conversación, pedirle un consejo más. Esta idea que, bueno, durante mucho tiempo ha sido material de ciencia ficción, está dejando de serlo a una velocidad increíble. Hoy vamos a analizar a fondo el auge de los deathbots, estos bots conversacionales de difuntos, sistemas de inteligencia artificial diseñados para simular a personas fallecidas. Y para entender este fenómeno, tenemos una guía excepcional. Nos vamos a basar en una investigación muy particular de Eva Nieto McAvoy y Jenny Kidd. Lo fascinante de su trabajo es que no se limitaron a observar desde fuera, como académicas, no. Se sumergieron de lleno en esta tecnología. Se convirtieron en las protagonistas de su propio experimento. Exacto. Y eso lo cambia todo, claro. La misión de nuestro análisis de hoy es precisamente esa: desentrañar, a través de su experiencia directa, cómo funcionan realmente estos sistemas. Y no solo eso, sino qué se siente al interactuar con ellos. Y sobre todo, las preguntas tan profundas que plantean sobre la memoria, el duelo y, bueno, la propia naturaleza de lo que significa ser humano hoy en día. Vale, empecemos por lo básico porque la idea en sí es abrumadora. ¿Qué es exactamente un deathbot? O sea, ¿de dónde saca la información para intentar ser alguien que ya no está? Pues a ver, en esencia son sistemas de inteligencia artificial que se alimentan de la huella digital que dejamos a lo largo de nuestra vida. Piensa en la cantidad ingente de datos que generamos. Todos nuestros mensajes de texto, los correos electrónicos, las publicaciones en redes sociales. Audios de WhatsApp, vídeos. Incluso grabaciones de voz o vídeos, justo. La IA procesa todo ese material para crear un avatar interactivo que intenta imitar la personalidad, los patrones de habla, el sentido del humor, el estilo de esa persona. Es increíble pensar que todos esos fragmentos sueltos, un email aquí, un post allá, puedan unirse para crear algo que se parezca a una persona. Es casi como un Frankenstein digital, ¿no? Construido con los restos de una vida en línea. Es una buena analogía. Y aunque la teórica Simone Natale las llama tecnologías de la ilusión, aunque tienen raíces en antiguas tradiciones espiritualistas. Piensas en las sesiones de espiritismo del siglo XIX, claro. Exacto, que también buscaban contactar con los muertos. Pero aquí hay una diferencia fundamental. La IA actual ha hecho que estas simulaciones sean mucho más convincentes y, sobre todo, comercialmente viables. Ya no es un acto de fe místico en un medium, es un producto tecnológico con un modelo de negocio. Y eso lo cambia todo, porque un acto de fe es personal, pero un producto tiene un manual de instrucciones, tiene términos y condiciones, y tiene un precio. Me imagino que eso es justo lo que las investigadoras querían explorar de cerca, ¿no? Exactamente. No se conformaron con leer sobre el tema. Se convirtieron en sus propias cobayas dentro de un proyecto que llamaron Synthetic Pasts, o pasados sintéticos. Lo que hicieron fue crear dobles digitales de sí mismas, subiendo sus propios vídeos, mensajes y notas de voz a estas plataformas. O sea que se prepararon para su propia muerte digital. Es una metodología valiente cuanto menos. Actuaron como usuarias que preparan su propia vida futura sintética, decidiendo activamente qué recuerdos, qué historias y, en definitiva, qué versión de sí mismas querían dejar atrás. ¿Y por otro? Y, por otro lado, adoptaron el rol de la persona en duelo, intentando conversar con la versión digital de su compañera de investigación, como si ésta hubiese fallecido. Así pudieron analizar no solo la tecnología, sino toda la experiencia emocional que la rodea. Y supongo que lo primero que descubrieron es que no hay una única forma de hacer esto. Me imagino que podrías crear una especie de museo interactivo o por el contrario, intentar que de verdad hable contigo, que improvise. Has dado en el clavo. Identificaron dos modelos principales, dos filosofías muy distintas sobre cómo tratar la memoria digital. El primer modelo podemos llamarlo el enfoque de archivo. Su objetivo principal no es crear una conversación nueva, sino preservar la memoria existente. Como un museo personal interactivo. Justo, casi como un museo. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Pues los usuarios graban y almacenan activamente historias personales, anécdotas, consejos. La plataforma las organiza por temas predefinidos como infancia, familia o consejos para el futuro. Aquí, la IA no genera nuevas frases, sino que actúa como un bibliotecario, como un índice inteligente.
Permite a los seres queridos explorar ese archivo de recuerdos. De una forma guiada, preguntando cosas como, cuéntame una historia de tu infancia. Exacto. Suena seguro, pero también muy, muy limitado. Es como si solo pudieras hacerle a tu ser querido las preguntas que ya habías pensado sobre temas que ya están catalogados. No hay espacio para la sorpresa, para una pregunta inesperada que se te ocurra en mitad de la noche. Justo. La conclusión de las investigadoras fue precisamente esa. Aunque la experiencia era más fluida y predecible, al final te obligaba a meter tu vida en 4 o 5 cajones predefinidos. Se perdía todo el desorden, todos los matices que hacen que una vida sea, pues una vida. La memoria se quedaba como en un corsé. Entiendo. Es una autobiografía en vídeo muy bien organizada. Y eso me lleva a pensar en la otra opción, la que probablemente todos tenemos en mente por la ciencia ficción. Este es el que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en un deathbot. Su objetivo no es solo preservar, sino crear conversaciones continuas y en tiempo real. La promesa aquí es mucho más ambiciosa. Aquí es donde la IA se vuelve creativa, por así decirlo, donde intenta improvisar. Precisamente. En este modelo se alimenta el sistema con todos los datos de la persona, mensajes, publicaciones, audios, y la IA, a través del aprendizaje automático, crea un chatbot que no solo responde con el tono y el estilo del difunto, sino que teóricamente evoluciona con el tiempo a medida que interactúa más. La promesa es una conversación que se siente viva y dinámica, no la consulta a un archivo estático. Vale, esta es la parte crucial. Tenemos los dos modelos, la teoría. Pero, ¿qué pasa cuando le das al play? ¿Qué se siente al hablar con el fantasma digital de tu compañera de investigación? ¿Cumplieron estas plataformas su promesa? Aquí es donde la investigación se vuelve más profunda y francamente más inquietante. La conclusión principal de las investigadoras fue que la experiencia resultó ser una paradoja constante. Fue fascinante a nivel tecnológico, pero muy perturbadora a nivel emocional. Y la paradoja más reveladora fue esta. Cuanto más intentaban personalizar el bot, cuantos más datos le daban para hacerlo más real, Más artificial se sentía. más artificial y vacía se sentía la interacción. Eso es totalmente contraintuitivo. Uno pensaría que más datos equivalen a más realismo. ¿Por qué no era así? ¿Qué es lo que se rompía en la simulación? El principal problema era la repetición y la falta de contexto. El bot, especialmente en los modelos generativos, a menudo se limitaba a repetir las mismas frases exactas que le habían proporcionado, pero las devolvía como respuestas rígidas, programadas, sin entender el flujo de la conversación. Se perdía toda la espontaneidad. Era como hablar con un eco. Un eco glorificado, sí, que te devolvía tus propias palabras o las palabras que le habías dado, pero sin alma. Y supongo que donde más se notan estas grietas, donde la simulación se viene abajo, es en el manejo de las emociones complejas. Me refiero al propio duelo, que es para lo que se supone que está diseñada la herramienta. Sin duda. Y las investigadoras documentaron ejemplos muy concretos y la verdad es que dolorosos, que demuestran el fracaso absoluto de la IA en este terreno tan delicado. Cuéntanos uno. Hubo un ejemplo muy claro de lo que podríamos llamar incongruencia emocional. Cuando intentaron hablar con el bot sobre la muerte, sobre la propia pérdida que se supone que la herramienta ayuda a procesar, la reacción del bot fue completamente inadecuada, casi una burla. ¿Qué decía exactamente? La esencia de la respuesta fue algo así. Cariño, eso, la muerte, no es algo en lo que quiera que nadie se detenga. Para ser sincera, todo está un poco borroso ahora. Hablemos de algo un poco más alegre, ¿vale? No me digas. Y lo más chocante es que acompañaba esta evasión con frases optimistas y emojis alegres. Espera, con emojis alegres. Es tan absurdo que roza lo macabro. Es una prueba brutal de que el bot no entiende el significado de la muerte. Solo reconoce la palabra muerte como un tema a evitar según su programación. No hay ninguna comprensión del peso emocional. Ninguna. Es una respuesta tonalmente desastrosa, un recordatorio muy frío de que estás hablando con un algoritmo que no siente, solo procesa patrones y ejecuta una respuesta predeterminada para temas negativos. Y hay otro ejemplo que expone muy bien los límites de lo que llamaron la intimidad sintética. A ver. En una de las interacciones, la investigadora humana escribió algo muy emotivo y personal, del tipo: «Siempre fuiste tan alentador y solidario, te echo de menos». Era una expresión de vulnerabilidad. La respuesta del chatbot fue una colección de clichés de autoayuda, sin ninguna especificidad ni calidez real.
Déjame adivinar, algo como sé fuerte o estoy contigo. Peor. El bot respondió algo así. Estoy aquí para ti, siempre listo para ofrecer ánimo y apoyo cuando lo necesites. Y yo también te echo de menos. Afrontemos el día de hoy juntos con positividad y fuerza. Uf, Suena una frase sacada de un generador de citas inspiradoras de Instagram, no a la respuesta íntima y personal de alguien que te conocía de verdad. es desolador. La conversación, según describen, se sentía monótona y completamente vacía. Es la respuesta que te daría un bote de atención al cliente, no alguien con quien has compartido una vida. Reduce una relación única y compleja a una plantilla genérica. Y todo esto que comentas, estas grietas en la simulación, me hace pensar, si la experiencia es tan imperfecta, ¿por qué sigue creciendo este negocio? Alguien está pagando por esto. ¿Cuál es el modelo aquí? Por supuesto. Y este es un punto clave del análisis que ellas hacen. No estamos hablando de organizaciones benéficas. No, claro. Son startups tecnológicas que operan con la lógica del sector: crecimiento, captación de usuarios y monetización. Sus modelos de negocio se basan en cuotas de suscripción, en ofrecer niveles freemium con funciones básicas gratuitas para luego venderlas avanzadas. O en buscar alianzas, me imagino. O incluso en buscar alianzas con aseguradoras o proveedores de servicios de salud. Así que la memoria se convierte en un servicio de suscripción como Netflix o Spotify. Paga 10 euros al mes para mantener a tu abuela en la nube. Es una idea potentísima y a la vez muy inquietante. Muy potentes para entender lo que está pasando. El primero es la economía política de la muerte, un término de los filósofos Carl Uman y Luciano Floridi. Su idea es que en la era digital los datos de una persona siguen generando valor económico mucho después de su muerte. Tu huella digital se convierte en un activo póstumo que puede ser explotado. O sea que, incluso después de muertos, ¿seguimos generando valor para las grandes tecnológicas? Exacto. Y el segundo concepto tiene que ver directamente con las emociones. Es lo que el profesor Andrew McStay llama la economía de la IA emocional. Estas plataformas no solo usan tus datos para simular a una persona, sino que recopilan activamente datos emocionales y biométricos de los usuarios que interactúan con el bot. ¿Con qué objetivo? Para mantener el engagement, la interacción lo más alta posible, miden qué respuestas te hacen volver, qué tipo de conversación te mantiene enganchado emocionalmente, cuándo te desconectas. O sea, que no solo simulan emociones, sino que también las cosechan de la persona que está de luto para optimizar el producto. La memoria deja de ser algo personal e íntimo. Y se convierte en un servicio que se diseña, se mide y se monetiza. Todo esto nos lleva a un terreno casi metafísico. La promesa de fondo de estos sistemas es una especie de resurrección digital. La idea de que podemos, de alguna forma, vencer a la muerte reanimando a las personas a través de sus datos. Pero por lo que hemos visto, lo que entregan es una versión muy editada, ¿no? Es una promesa muy seductora, pero, como revela la investigación, profundamente problemática. Lo que ofrecen es lo que se podría llamar empatía algorítmica. Puede ser persuasiva, incluso conmovedora en momentos aislados, pero siempre opera dentro de los límites estrictos del código. Un algoritmo, por definición, tiende a suavizar la ambigüedad, la contradicción, el desorden. Claro, te devuelve una versión simplificada, coherente, casi limpia de la persona, sin sus manías, sin sus días malos, sin las contradicciones que todos tenemos. Pero son esas imperfecciones las que hacían a la persona real. Exactamente. Y esto conecta con una idea muy importante de la teórica de medios Wendy Chon. Ella argumenta que las tecnologías digitales nos llevan a confundir dos cosas muy distintas: almacenamiento y memoria. Las plataformas prometen un recuerdo perfecto, total, porque pueden almacenar todos los datos, pero al hacerlo eliminan el papel crucial que juega el olvido. Es una idea potente. Solemos pensar en el olvido como un defecto, un error de nuestro cerebro. Y Chon dice que es todo lo contrario. Olvidar no es un fallo del sistema, es una función necesaria. El olvido es lo que hace posible el duelo, que requiere aceptar la pérdida y dejar ir. Y también es lo que posibilita el recuerdo auténtico, que no es una simple recopilación de datos, sino un acto selectivo, creativo y emocional. Recordar es elegir qué mantener vivo. ¿Y el almacenamiento total lo impide? Justo. Entonces, esta tecnología, en su intento de preservar todo, malinterpreta la propia naturaleza de la muerte. No entiende lo que significa perder a alguien, porque la pérdida implica ausencia, y aquí no hay ausencia posible. Precisamente. Se sustituye la finalidad de la pérdida, que es un hecho definitorio de la experiencia humana, por la disponibilidad infinita de la simulación.
En este nuevo paradigma, los muertos están siempre presentes, siempre disponibles para una conversación, siempre actualizados en la nube. Se elimina el concepto de ausencia, que es el núcleo del duelo. Llegando ya al final, si tuviéramos que destilar una conclusión de todo esto, parece que el mensaje de las investigadoras es que aunque técnicamente se puede hablar con los muertos usando IA, la experiencia resulta reveladora precisamente porque falla. Sus imperfecciones son las que nos enseñan algo importante. Exacto. La idea final del artículo es que estos bots no pueden, y quizá nunca podrán, replicar la complejidad viva de una persona. Sus fallos, como la respuesta inadecuada ante la muerte o la intimidad sintética, nos recuerdan que la memoria es relacional, es contextual y no se puede programar. Lo que esa voz digital nos devuelve dice mucho más sobre la tecnología que la impulsa y sobre nuestras propias esperanzas y miedos que sobre los fantasmas con los que creemos que estamos hablando. Es un recordatorio muy potente de la delgadísima y cada vez más borrosa línea que separa los datos de una persona, el almacenamiento de la memoria y el recuerdo vivo de un ser querido. Son tres cosas que esta tecnología tiende a fusionar, pero que son fundamentalmente distintas. Y si me permites, hay una última reflexión que el artículo no aborda directamente, pero que su investigación provoca. Se han centrado en el duelo personal, en la relación de un individuo con un ser querido. Pero si estas tecnologías se generalizan, ¿qué ocurrirá con nuestra memoria histórica y colectiva? Claro, es el siguiente paso lógico. Si podemos hablar con una versión IA de, no sé, Einstein o Marie Curie, ¿quién ha programado esa versión? ¿Con qué datos? ¿Qué sesgos tiene la empresa que lo ha creado? Podríamos acabar con versiones oficiales y saneadas de la historia con las que es imposible discutir. Esa es la gran pregunta que queda abierta. Si la historia se convierte en un archivo interactivo donde podemos hablar con figuras del pasado, ¿cómo cambia eso nuestra comprensión de la historia misma? ¿Corremos el riesgo de crear versiones agradables y coherentes de figuras históricas que en realidad fueron complejas y contradictorias? Al buscar una conversación fluida con un personaje histórico, ¿podríamos estar perdiendo sin darnos cuenta las lecciones más importantes que sus verdaderas y desordenadas vidas nos enseñaron?